Buenas tardes, chicos. Tal como habíamos quedado, tenemos una clase en la cual vamos a hablar sobre el átomo, siguiendo el cronograma y todo lo que nosotros ya describimos sobre las actividades de la asignatura de bases moleculares. Tienen que escuchar atentamente la clase debido a que con base a esto haremos una actividad al final. Por favor, presten atención. Entonces, el átomo, ustedes seguramente escucharon mucho sobre él durante su bachillerato, y el átomo es algo que ha inquietado al hombre desde sus inicios. De hecho, en el siglo V antes de Cristo ya existían las primeras teorías. Existen dos corrientes, la teoría atomista y la teoría continuista, debido a que el hombre siempre ha tenido esa inquietud de saber de qué están hechas las cosas, cómo se transforman, cómo funcionan. De hecho, en el siglo V a.C., Leucipo pensaba que solo existía un tipo de materia y que si dividíamos esa materia en cada vez partes más pequeñas, íbamos a encontrar una porción que ya no se podía seguir dividiendo. Demócrito fue discípulo de Leucipo y bautizó estas partes que son indivisibles, es decir, que no se dividen más, con el nombre de átomo. A sin tomo división, es decir, sin división, que significa que no se puede dividir más. Decir, este que fue maestro con su discípulo empezaron ya a escudriñar sobre lo que podría estar constituyendo la materia. Es decir, si yo tomaba un pedazo de madera y lo iba haciendo cada vez más pequeñito, lo escudriñaba más y lo disminuía mucho más, iba a llegar a lo que eran esos átomos, porque era la porción más pequeña en la que ya no se iba a dividir más eso, y eso era el átomo. De hecho, de eso estaba hecho la materia según esas teorías. Entonces los atomistas pensaban que todo está hecho de átomos. Si dividimos una sustancia, muchas veces vamos a llegar a ellos, por decir un pequeño ladrillo, un pedazo de madera, un pedazo de una hoja, un tronco. Las propiedades de él siempre se mantienen y de hecho de esas propiedades varían según se agrupen esos átomos. Los átomos no los podemos ver debido a que son muy pequeños. Entonces, esto es lo que, como una manera de demostrar esta gráfica, lo que nosotros podríamos encontrar después de hacerlo mucho más pequeño, llegaríamos al átomo. Leucipo fue el primero que pensó en dividir esa materia hasta obtener una partícula tan pequeña que no pudiera dividirse más. Eso fue lo que ellos pensaron. Sin embargo, la otra corriente, que era la corriente de los continuistas, que estaba encabezada por Aristóteles, y recordemos que Aristóteles fue un gran pensador griego que gozaba de mucha fama, él lo veía de manera diferente. Rechazó la teoría atomista y estableció que la materia estaba formada por 4 elementos, que era tierra, agua, aire y fuego. Y esta teoría se llamó la teoría continuista. Y gracias a que Aristóteles gozaba de un buen prestigio, ese pensamiento se mantuvo más de 2000 años. Imagínense, nadie retomaba ese tipo de información que de pronto ellos estaban ya intentando dilucidar durante mucho tiempo. Los continuistas entonces pensaban que los átomos no existen, no hay límite para dividir la materia. Si las partículas llamadas átomos no pueden verse es porque no existen. Entonces lo que se veía, como era el agua, el aire, la tierra y el fuego, si se veía, si se podía sentir, entonces eso sí existía. Todas las sustancias estaban formadas, era por las combinaciones de esos 4 elementos básicos: el agua, el aire, la tierra y el fuego. Por eso es que ellos no creían en la existencia de átomos. Vean que pasó muchísimo tiempo, muchísimo, y a veces hasta suena un poco difícil de creer que tantos siglos, y solo hasta 1808, es decir, después de Cristo, empezaron a desempolvarse todas esas teorías que habían dicho los primeros pensadores. Y eso fue en cabeza de John Dalton, que publicó su teoría atómica.
En esa época, cuando estamos hablando de las primeras teorías de los griegos, pensemos que en esa época no existía ni microscopio, no existía el método científico o manera de experimentar, sino que todo era basado en la meditación, en la intuición. Ahora, en esta etapa que les voy a mostrar aquí a partir de Dalton, ya está basado en el método científico, en la experimentación. De hecho, Dalton, cuando retoma esas primeras ideas de Leucipo y Demócrito, se basa ya en experiencias científicas en el laboratorio, en mezclar una cosa con otra, en sacar resultados, en observar y tener ya algunos rayos para poder mirar las transformaciones. Entonces, Dalton, los enunciados que plantea es que la materia está formada por minúsculas partículas indivisibles que son los átomos. Para Dalton, un átomo era algo así como una pequeña esfera, como podemos ver aquí. Esto es una lámina de cobre y así serían los átomos de cobre, porque él los planteaba como si fueran redondos. Los átomos de oro eran más o menos la idea que él establecía así. Y otro enunciado que tenía Dalton era que los átomos de un mismo elemento químico son todos iguales entre sí y que son diferentes de los demás elementos, de otros elementos. Es decir, los átomos de hidrógeno son todos iguales a todos los que sean de hidrógeno, y los de oxígeno son todos iguales entre sí, pero diferentes a los de hidrógeno o a los de calcio o a los de boro, etc. Otro enunciado de Dalton es que los compuestos se forman al unirse los átomos de dos o más elementos en proporciones constantes y sencillas. Es decir, para formar una molécula de agua necesitamos siempre un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Y de esta manera formamos la molécula de agua. Siempre van a existir proporciones constantes y sencillas, al igual que aquí el agua oxigenada siempre va a ser así. Dos átomos de hidrógeno y dos de oxígeno que se van a unir para formar H2O2, que es el agua oxigenada. Y otro enunciado de Dalton es que en las reacciones químicas los átomos se intercambian, pero ninguno desaparece ni se transforma. Es decir, siempre va a existir la misma proporción, solamente que ellos se están intercambiando como si se intercambiaran en posiciones. Ya años después, estábamos hablando que Dalton era en 1808 y ya Dalton en 1904, es decir, ya en siglo XX, ya con un poco más de tecnología, él sigue la línea de seguir haciendo con el método científico, la experimentación, observar y tener resultados, ver qué ocurre y qué es eso del átomo. Entonces, él plantea que la mayor parte de la masa del átomo correspondería a la carga positiva, que ocuparía esa carga positiva la mayor parte del volumen atómico. De hecho, ustedes pueden encontrar en los textos que el modelo de Thomson es el llamado de pudín de pasas, porque él plantea que el modelo de él es como si toda la materia, es decir, toda esta gran masa positiva, aquí estuvieran incrustados unas porciones que son negativas y estas porciones son los electrones, como si los electrones fueran las pasas negativas que se encuentran en esta gran materia que es positiva. También Thomson hace un aporte importante y es la electrización, es decir, el exceso de efecto de electrones que tenga un cuerpo, es decir, que va a ser responsable de su carga negativa o positiva. Esto va de la mano con la formación de iones. Recordemos que un ion es un átomo que ha ganado o perdido uno o más electrones. Si pierde uno o más, entonces adquiere una carga positiva, queda cargado positivamente y es el catión. Si ese ion gana un electrón o gana más de un electrón, se forma el anión. Entonces, cuando él ya establece esa primera parte de la formación de iones, es un paso importante porque de hecho hasta hoy tenemos nosotros ese conocimiento sobre la formación de iones, lo que es un catión y lo que es un anión. Ya años después, la teoría de Lewis
¿Se acuerdan de Gilbert Lewis cuando hablamos nosotros de ese modelo de punto y cruz con el que hacemos nosotros los enlaces cuando hacemos, por ejemplo, el enlace iónico, que es el que es más usado? Eso fue acuñado gracias a lo que aportó Gilbert Lewis. Ya en 1902 él desarrolla un modelo atómico y describe lo que son los electrones de valencia. Solo que Lewis plantea un átomo que es cúbico, como lo pueden ver aquí. Aquí tenemos un átomo con otro átomo cerca y que pueden establecer enlaces de este tipo, un pequeño vértice con otro, o también puede ser una arista. Él ya nos empieza a hablar sobre los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Entonces, los electrones de valencia, según lo que él planteaba, se van a ubicar en los vértices de un cubo hipotético. Como pueden ver, aquí están todos los elementos de la segunda fila de la tabla periódica, y según él, estos son los electrones de valencia. Están en cada vértice de ese cubo hipotético, y vean que ahí en esos puntos, en esos vértices, ahí se pueden establecer uniones, y lo plantea como si fuera los puntos de contacto con los que se hacen los enlaces. Entonces, los enlaces covalentes se forman cuando dos átomos comparten una arista. Esto sería un enlace covalente, se está compartiendo toda una arista, un punto aquí y un punto acá, es decir, dos vértices. Y los enlaces iónicos se forman cuando un cubo cede un electrón y el otro lo gana sin compartir aristas. Es esto más o menos lo que sería para él el modelo de cubo que establecía para los enlaces. Sin embargo, estos tenían unas debilidades, ya que no pueden algunos fenómenos ser explicados con ese modelo atómico cúbico. Por ejemplo, cuando existe un enlace triple. Entonces, él decía, ya para tratar de explicar esto, decía entonces que esos electrones que eran compartidos por enlace triple tenían que ser toda la cara, es decir, todo esta cara, para poder establecer un enlace tipo triple. También un aporte importante que acuñó fue el fotón, para plantear lo que era la menor unidad de energía radiante. Ya en Lewis empieza a dar las primeras pinceladas sobre lo que es un fotón, que veremos más adelante, que es un paso importante para lo que es la física cuántica y el modelo cuántico que conocemos hoy. Dentro de la estructura de Lewis, vean la estructura de Lewis, que esto igual lo vamos a ver mucho cuando estemos viendo enlaces, sobre todo enlace iónico. Este diagrama de puntos, raya, diagonal y cómo podrían formarse moléculas fue un aporte importante que dio Lewis, porque es una representación gráfica que muestra los pares de electrones que se pueden unir en una molécula. También habló sobre la regla del octeto, y que es algo que vamos a ver con mayor profundidad después, pero es muy importante. Hasta el sol de hoy podemos hablar nosotros de los electrones que se comparten en enlace covalente, enlace iónico, cómo se da, y también hablamos de la regla del octeto y los electrones de valencia. El modelo de Rutherford, ya muchos años después, Rutherford da con mucha más fuerza unos aportes muy importantes. Claro, basado en todo lo que han ido aportando los demás científicos, pero Rutherford hace un experimento que tornó esto un poco más revolucionario y mucho más fuerte el conocimiento sobre el átomo. Y es que él plantea que el átomo tiene una zona central, un núcleo, donde va a estar la mayor parte, es decir, la carga positiva, que es la de los protones, y la mayor parte de esa masa del átomo es aportada justamente por los protones y por los neutrones. Y en la zona externa o en la corteza vamos a encontrar lo que son los electrones, que son los que giran alrededor del núcleo. Entonces, esa carga positiva de los protones es compensada con la carga negativa de los electrones que están en la corteza, que se hallan fuera del núcleo. Entonces sabemos que
tantos protones como existan en el núcleo, también va a existir el número igual de electrones en la corteza. Esto es más o menos el modelo de Rutherford, en donde se plantea que el átomo estaba formado por un espacio fundamentalmente vacío que era ocupado por electrones que giran a gran velocidad alrededor de un núcleo central que es muy denso, es pequeñito, y que aquí están girando los electrones. De hecho, un experimento crucial para estas conclusiones a las que llega Rutherford fue porque él hizo un experimento con una lámina de oro, la cual bombardeó con partículas alfa. Veamos que fue algo que ya es con experimentos y que es demostrable, a diferencia de lo que se decía inicialmente, que era lo que planteaban los primeros pensadores, los griegos. Esto es con experimentos, y aquí podemos ver que al bombardear esa lámina de oro con partículas alfa, si era cierto lo que decía Thomson, que existía un modelo de pudín de pasas y que esto era una gran masa positiva en donde estaban incrustados las uvas pasas negativas, es decir, los electrones. Quería decir que al chocarse esas partículas aquí, ellas definitivamente iban a sufrir una desviación. ¿Por qué? Porque esto era macizo aquí. Pero, oh sorpresa, cuando Rutherford hace este bombardeo con partículas alfa, se da cuenta que un porcentaje, o mejor dicho, la mayoría de esas partículas atravesaban la lámina sin sufrir una desviación aparente, como podemos ver aquí. Atraviesan la lámina y no se desvían, es decir, confirmó que los átomos de la lámina debían ser estructuras bastante vacías, es decir, que aquí es lo que existían, eran una serie de como si fueran unas lineecitas, unas órbitas donde estaban aquí andando los electrones, pero esto era estructuralmente vacío. Lo que sí tenía masa era esta parte central, que era el núcleo. Esto fue un experimento bastante crucial e importante en todo lo que fue el modelo atómico, y de hecho un gran aporte al modelo que conocemos hoy. Años después, ya Max Planck presenta la teoría cuántica. Este es un físico extraordinario, colega de tú a tú con por ejemplo, con Albert Einstein, que demostró que la luz y la radiación eran emitidas y absorbidas en cantidades debido a esa capacidad que tenían las partículas subatómicas de la materia de poderlas absorber. Él, de hecho, plantea una fórmula matemática y apoya el hecho de que la energía es emitida y es absorbida en cuantos. Ese es lo que llamamos cuantos energéticos. Esto fue uno de los aportes más importantes para lo que es la mecánica cuántica, y lo que sirvió años más tarde para los postulados que tuvo Albert Einstein y Niels Bohr en cuanto a la física cuántica. Max Planck, de hecho, eso le valió el premio Nobel a él, ya que para lo que él pensaba, y dado que no se sabía, o sea, fue algo bastante revolucionario, un paso bastante grande que él da al decir, entonces, ver que el electrón ocupa simultáneamente diferentes puntos. Es como si el electrón estuviera en diferentes puntos en su órbita y puede saltar de una órbita a otra en su trayectoria, y el hecho es que no se puede predecir. Él está saltando de una órbita a otra que tiene más o menos energía. Esos son los llamados cuantos energéticos. Entonces es bastante importante la ecuación y los aportes que dio Max Planck para la época. Esto le sirvió a Niels Bohr, ya en 1913, para pensar que los electrones se estaban moviendo alrededor de ese núcleo en lo que se conocía como órbitas. Para él le colocó ese nombre, que los niveles son como las órbitas descritas para los planetas y están girando alrededor del Sol, así tal cual. Solo que él
los niveles, él los coloca con letras mayúsculas, por ejemplo, K, L, M, N, O, P, Q. Y a diferencia de lo que plantea Bohr, a lo que dijo Rutherford, es que los electrones giran describiendo órbitas que pueden estar a una distancia del núcleo, mientras que Bohr solo pueden encontrarse estos girando en los diferentes niveles. Ya estamos hablando aquí de niveles de energía, que eso no se estaba antes comentando. También Niels Bohr pudo explicar cómo giraban los electrones alrededor del núcleo del átomo, cómo esos electrones definen órbitas circulares estables, por lo que si es así, entonces los electrones se pueden pasar de una órbita a otra, una de mayor energía, una de menor energía, si gana o pierde energía. Y cada vez que esto ocurre, se emite una radiación electromagnética, claro, porque se está perdiendo o ganando energía, puede emitir una radiación. Y cada órbita tiene un nivel diferente de energía. Cuando también Bohr enuncia que cuando un átomo absorbe o emite energía en forma de radiación, los electrones a su alrededor son promovidos de una órbita a otra. Es decir, va a haber una transición de un nivel de mayor energía a uno de menor energía. Si absorbe energía, va a pasar a una órbita que es mayor y se aleja del núcleo. Si está más cerca del núcleo, si desciende, es porque está en un estado menor, está cerca al núcleo, pero es de menor energía ese nivel. Moseley después, que es el que sigue dando aportes en todo lo que es el modelo que conocemos hoy, él enuncia la ley empírica que establece la relación sistemática entre la longitud de onda de los rayos X que son emitidos por distintos átomos con su número atómico. Antes solamente se conocía el número atómico como el lugar que ocupaba un elemento en la tabla periódica, el que conocemos nosotros siempre. Si tienen a la mano una tabla periódica, van a ver que ahí tiene una gran cantidad de información sobre cada elemento químico, y esta información va antes, cuando Mendeleev hizo este ordenamiento de los elementos, no se tenía sino como si fuera un ordenamiento, como organizar todos esos elementos, pero aquí Moseley plantea o enuncia la ley periódica moderna, que de hecho se mantiene, y que todos los elementos se van a mantener en orden de acuerdo a sus números atómicos, pero ellos están allí es porque tienen propiedades físicas y químicas que muestran propiedades periódicas, muestran unas propiedades que los hace estar ubicados en cada punto dentro de la tabla periódica. De hecho, él realizó una serie de experimentos donde confirmaba ese modelo de Bohr, y con base a eso organizó los elementos. Como podemos ver aquí, él hizo una medición de las frecuencias que surgen de las transiciones electrónicas de los átomos. Vean, aquí está el aluminio, silicio, fósforo, azufre. Hay muchos elementos de los cuales él hizo experimentos de las frecuencias para ver esas rayos, esas emisiones de rayos X, y poder ver la frecuencia, y de esta manera se dio cuenta que eso se ajusta a una gráfica lineal dentro de precisión experimental, y con base a eso podemos nosotros organizar estos elementos dentro de la tabla periódica, porque es que ellos tienen propiedades que así lo ven como si todos fueran de una misma, como si fueran primos, como si fueran muy asociados. Entonces sirvió para organizar de mejor manera la tabla periódica. También Moseley considera que la energía que debe poseer un fotón al ser emitido una transición de nivel energético va de mayor a uno menor. Esto teniendo en cuenta también lo que ya nos había hablado incluso Lewis, lo que eran los fotones. Entonces la energía a partir del modelo atómico de Bohr y tomando en cuenta el apantallamiento, es decir, que se atenúa esa energía
debido a esa carga nuclear, cada vez que pasa de un nivel a otro, es decir, de uno mayor de energía o a uno de menor energía, va a emitirse una serie de energía que en cuantos podemos nosotros llamar fotones. Esto es calculable y saber cuánto de energía se está emitiendo y es característico de cada átomo. Años después, Arnold Sommerfeld hizo unas modificaciones al modelo de Bohr que estaba apropiado, ya dio un gran paso Bohr en sus enunciados, pero Sommerfeld se da cuenta que al utilizar espectroscopios mucho más finos, mucho más sensibles, dado que con la tecnología y conforme fue pasando los años, se utilizaban mejores elementos para poder dilucidar y tener más claridad sobre lo que es el átomo. Él se da cuenta que había en esos espectroscopios, se veían unas líneas que eran unos espectros de emisión, unas líneas más finas que estaban como si fueran por debajo, es decir, como si existieran estados energéticos intermedios en esos orbitales. Entonces, eso él lo denominó ya como subniveles, es decir, a partir de un nivel energético pueden existir subniveles en el mismo nivel, y esos pueden ser, por ejemplo, no necesariamente ellos son elípticos, en forma de elípticos, y se mueven alrededor, los electrones se van a mover en esos subniveles en órbitas elípticas. Y el electrón es una corriente eléctrica, así lo plantea Sommerfeld, y es un gran avance a lo que se conoce en el modelo actual. Para describir esos subniveles, Sommerfeld introdujo el parámetro con un número cuántico azimutal que designó con la letra L. Después vamos a ver todos los números cuánticos, que es muy importante que ustedes lo entiendan. El otro miércoles vamos a verlos en detalle, y cualquier duda sobre esto, que espero que estén oyendo atentamente esta grabación, vamos a seguir profundizando para que nos quede mucho más claro lo que son estos modelos. Entonces Sommerfeld plantea un parámetro para poder describir esos subniveles, y es el número cuántico azimutal, que es descrito con la letra L. El modelo de Bohr, bueno, funcionaba muy bien, pero como les dije, Sommerfeld ya utilizaba espectroscopios más finos y alcanzaba a ver estas lineecitas finitas, y se observaba que electrones de un mismo nivel energético tenían distinta energía, mostrando que algo estaba fallando en el modelo, porque esto no se había descrito en Bohr, en lo que había dicho Bohr. Entonces la conclusión fue que dentro de un mismo nivel energético existían subniveles, es decir, por debajo de los niveles eran mucho menores, y que aquí se estaban moviendo los electrones. Langmuir en 1919 apoya la teoría de lo que había dicho años atrás Gilbert Lewis sobre la interacción química y sobre la valencia y todo lo que es la estructura del átomo. De hecho, esa teoría para lo que es la época se conoció como la teoría de Langmuir-Lewis. Ya después, en 1926, mucho después, y es retomando todo lo que postulado que han dicho los demás científicos, en 1926 Schrödinger plantea y desvirtúa un poco los trabajos hechos por Bohr al plantear un principio de incertidumbre. Él dice que es imposible conocer con exactitud la posición y velocidad de un electrón. Abandonó de hecho la idea de órbitas precisas y la sustituyó por regiones en el espacio donde es más probable que se encuentren los electrones. Es decir, antes se veía como si el electrón estuviera circulando, si estuviera andando sobre la corteza en determinadas órbitas, pero no. Es que existe un lugar, una región en donde es probable que se encuentren los electrones, pero no tenemos la certeza. Y esas regiones
Por eso él intentando describir mucho más lo que son los electrones, porque conociendo más del electrón podemos conocer del átomo. Entonces él plantea un principio que es hasta hoy lo podemos nosotros escuchar, que el principio de incertidumbre, que no es imposible conocer con exactitud dónde está, es decir, la posición y la velocidad de un electrón. Por eso se llama incertidumbre, es incierto. Ya aquí Schrödinger no habla de órbitas, sino de orbitales, y donde un orbital es la región de ese espacio donde hay más probabilidad de encontrar el electrón. Y que esos orbitales, cada uno tiene una forma diferente. Propuso de hecho las bases del modelo actual, el modelo moderno, las funciones de onda. Aquí ya da más fuerza porque se están hablando y consolidando todo lo que son los números cuánticos y el concepto de orbital. Y este modelo atómico de Schrödinger explica las propiedades periódicas de los átomos y los enlaces que forman. Entonces, aquí, como pueden observar, Schrödinger plantea un modelo en el cual la probabilidad de hallar el electrón sí es un espacio periférico que está así alrededor del núcleo, pero hay una gran densidad de electrones, una densidad electrónica alta, una nube de carga electrónica, de modo que las regiones donde existe una alta probabilidad de encontrar el electrón son las zonas que tienen una alta densidad electrónica. Así es el modelo que existe en la actualidad, que estos orbitales de hecho se describen por medio de 4 números cuánticos. Por eso es que hoy eso se le atribuye a modelo de mecánica cuántica, que es el moderno, que es el que conocemos hoy. El núcleo, que tiene aquí una parte central donde están los protones y los neutrones, y aquí una gran nube, una densidad electrónica, que hay algunas regiones dentro de esto que vamos en esa nube que está allí puesta, donde hay una alta probabilidad de encontrar esos electrones. Pero para poder describir esos orbitales están los números cuánticos, y allí es donde con esos números cuánticos vamos nosotros a poder tener más información sobre el electrón. En 1926 Heisenberg entonces propone: cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce sobre su cantidad de movimientos lineales y por tanto de la masa y la velocidad. Es decir, se refuerza lo que se cree que es el principio de incertidumbre o principio de Heisenberg, porque él dice: no es posible saber la posición y la velocidad exacta de un electrón en un momento determinado. Sin embargo, sí es posible describir dónde se encuentra. Es como si nosotros pensáramos que usted vive en un barrio y tiene ese barrio una dirección, una calle, y ahí en esa calle tiene también una casa específica. Si usted fuera un electrón, la más alta probabilidad de encontrarlo usted es en esa casa. Entonces, como si fuera de alguna manera esas orbitales, como si fueran las calles, y allí nosotros pudiéramos encontrarlo a usted en esa casa donde usted habita. La alta probabilidad de encontrarlo en esa casa es mucho más alta. Entonces, la zona que puede ocupar un electrón dentro de un átomo se le llama orbital atómico, y existen varios orbitales distintos de cada átomo. Cada uno tiene una forma y tamaño y nivel de energía que es diferente. Ya nosotros hemos hablado en bachillerato, seguramente recuerden lo que son los orbitales S, los P, los D, los F. Vean que todos tienen unas formas diferentes. Esto fue gracias a lo que reforzó el principio de incertidumbre de Heisenberg sobre esa zona donde es la mayor probabilidad de encontrar el electrón, y que es probable, pero es posible nosotros poder saber dónde se encuentra. Cuanta mayor certeza se busca en determinar la posición de una partícula, menos se conoce de su cantidad de movimientos lineales y por tanto de su masa y su velocidad. Es decir, hay una incertidumbre grande sobre dónde está, pero sí podemos pensar en la probabilidad de encontrarlo en qué parte.
Aquí tenemos la evolución del modelo atómico, como pueden ver. Entonces, en el siglo V a.C., los primeros pensadores, Leucipo, Demócrito y Aristóteles, nos hablan sobre la teoría atomista y la continuista. Años después, muchos años después, vean toda esta brecha que está aquí, que ya es después de Cristo, ya con la experimentación utilizando el método científico. John Dalton en 1808 nos habla sobre los primeros postulados de las teorías atómicas, y nos dice que son iguales átomos de un mismo elemento, son iguales entre sí y de otros elementos son diferentes, y que se mantienen en proporciones iguales y sencillas. Thomson nos habla sobre el modelo del pudín de pasas. Después Max Planck nos empieza a hablar de los fotones y sobre los primeros enunciados de física cuántica, al hablarnos también sobre las radiaciones y los diferentes efectos que tienen diferentes átomos. Lewis nos habla sobre, no solamente sobre la regla del octeto, los electrones de valencia, sino que también nos plantea un modelo cúbico en el cual en los vértices se puede unir un cubo con otro formando enlace iónico, y si se comparte una arista completa estamos hablando de un enlace covalente, pero tuvo sus debilidades porque con el enlace triple era bastante difícil de pensar que toda la cara se iba a mantener o podría explicar un triple enlace de tipo covalente. Rutherford hace un experimento grandioso al bombardear una lámina de oro con partículas alfa y se da cuenta que en su mayor proporción es hueco, es espacio vacío, porque no se desviaban esos rayos al momento de emitirlos. Entonces eso desvirtuaba el modelo propuesto por Thomson, que decía que esto era como una masa, era un pudín en el que estaban incrustados los electrones. Después Bohr, que nos habla también, hizo un aporte fundamental y grandioso al hablarnos sobre las órbitas, al hablarnos sobre los niveles de energía. Moseley nos plantea la organización de los elementos de acuerdo a las propiedades periódicas. Ya Sommerfeld nos está hablando de las órbitas elípticas, porque utilizó espectrofotómetros mucho más sensibles y notó unas órbitas que estaban por debajo, mucho más líneas mucho más finas, lo que denominaron después como subniveles. Lamuir hace el aporte también sobre lo que son el modelo planteado por Lewis sobre los electrones de valencia y sobre el octeto. Schrödinger y Heisenberg aportan fundamentalmente al modelo que nosotros conocemos actualmente, que es ese modelo en donde existe una gran incertidumbre de saber dónde está específicamente cuál es la posición y la velocidad de ese electrón, pero que hay una alta probabilidad, una región donde hay una alta probabilidad de encontrar ese electrón, y es allí en esos orbitales y esa gran nube que está alrededor del núcleo. Entonces aquí vamos a ver a continuación un video el cual les va a servir para reforzar toda esta evolución del modelo atómico, y con base a esto ustedes van a hacer un trabajo al final. Ya voy a describirlo después, pero es muy importante que toda esta evolución, así como la hemos marcado año a año y los aportes de cada uno, va a servir para hacer el trabajo y para también entender para qué se usa en la actualidad el conocimiento sobre el átomo y sobre las moléculas. Les pido que si quieren pueden reforzar esta información con internet, pero no la van a copiar textualmente, sino que se van a ayudar con información adicional, porque para eso he hecho esta grabación, para que todos la escuchen y con base a esta evolución usted haga el ensayo que ahora les voy a explicar. Entonces escuchemos por favor este video que nos explica muy bien sobre la evolución del átomo y los usos en la tecnología actual. De tiempo
Su estudio nos ha deparado una serie de modelos atómicos que nos explican su conformación y funcionamiento. Gracias a esto podemos comunicarnos y vernos en este momento. Un modelo atómico es la representación gráfica o simbólica del átomo, que permite describir la clase y el número de partículas fundamentales que lo componen y explica la forma como se comportan y organizan. Veamos algunos modelos propuestos a través de la historia, que aportaron elementos para la estructura del átomo actual. La primera referencia del átomo la dio Demócrito, el filósofo griego, y lo consideró como la partícula más pequeña sin división de la materia. Las ideas de Demócrito surgieron de sí mismo, por meditación e intuición, llegando a la siguiente conclusión: el átomo es la partícula más pequeña de la materia, indivisible e indestructible. Después llegó el turno de John Dalton, científico británico, quien explicó una serie de leyes hasta entonces desconocidas y que se consideraron la teoría atómica moderna. Con esta teoría se explican la ley de la conservación de la masa, la ley de la composición constante y la ley de las proporciones múltiples. Dalton imaginó que los átomos eran como esferas compactas con tamaños y masas diferentes. Dalton propuso 3 postulados y dicen que los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indestructibles e indivisibles. Todos los átomos de un elemento son iguales y poseen el mismo peso, mientras que los átomos de diferentes elementos, además de ser diferentes, tienen distintos pesos. Y los átomos se unen en una relación sencilla para formar compuestos. Joseph Thomson, al realizar un experimento con un tubo de rayos catódicos, logró determinar la existencia de partículas negativas dentro del átomo. A estas partículas les llamó electrones. Thomson pensó que como el átomo es neutro, debería de existir una parte positiva que contrarrestara las cargas negativas del electrón. Por esto, su modelo considera al átomo como una esfera de materia positiva y a los electrones metidos en ella como las pasas de un budín. El modelo de átomo propuesto por Thomson es conocido como modelo de budín o pastel con pasas, donde existen una serie de partículas negativas embebidas en un mar positivo. Este descubrimiento logró desechar el primer postulado de Dalton, ya que desde ese momento se considera el átomo divisible. Thomson también logró demostrar la relación entre la masa y la carga del electrón. Llegó el turno de Ernest Rutherford, quien estudió la naturaleza de las radiaciones, concluyendo que se emiten 3 rayos diferentes: alfa, beta y gamma. En un experimento bombardeó una lámina de oro con partículas alfa, en este caso núcleos de helio, observando que la mayoría de las radiaciones atraviesan la lámina sin ser desviadas y otras pocas son desviadas hacia atrás en ángulos agudos. Rutherford llegó a las siguientes conclusiones. El átomo tiene un núcleo en el que está concentrada la masa y la carga positiva. El radio del núcleo es de 1 por 10 a la menos 12 y el radio del átomo es de 1 por 10 a la menos 8 centímetros. Los electrones están en igual número a las cargas positivas del núcleo, pero están distribuidos en un espacio muy amplio fuera del núcleo. El volumen ocupado por un átomo es en gran parte espacio vacío. Posteriormente, con el aporte del científico Max Planck, el modelo atómico inicia su recorrido hacia una teoría cuántica.
por medio de la cual se explicó que la radiación no puede ni emitirse ni absorberse de manera continua, sino que la energía es discontinua y consiste en paquetes individuales de energía, llamados cuantos o fotones. Es Niels Bohr quien propone que los electrones se desplazan alrededor del núcleo, como un pequeño sistema planetario. Por lo tanto, el modelo planetario de Bohr se puede resumir en 3 postulados. Los electrones se mueven alrededor del núcleo en trayectorias definidas llamadas órbitas. Los electrones están ubicados en niveles definidos de energía. Los niveles más inferiores son los menos energéticos. Cuando los electrones se mueven de un nivel a otro, ganan o pierden energía. Otro aporte importante de Bohr es que logró predecir con exactitud las longitudes de onda en el espectro de hidrógeno e introducir el concepto de cuantización energética, es decir, que los electrones poseen energía y se mueven en forma de ondas. Este es el modelo atómico que Bohr propone, en el cual los electrones giran alrededor del núcleo formando órbitas. No obstante, este ya está obsoleto. Veamos ahora cómo, con los aportes de los siguientes científicos, llegamos al modelo atómico actual. Niels Bohr, su aporte se dio a través de su trabajo con el átomo de hidrógeno. Postuló que el movimiento del electrón estaba restringido a un número discreto de órbitas circulares, con el núcleo en el centro, manteniendo la idea del sistema planetario de Rutherford. Propuso la cuantización de la energía de los electrones o paquetes de energía. Otro aporte importante a la teoría atómica actual provino de Louis de Broglie, quien demostró que el electrón, al estar en movimiento y al poseer una masa muy pequeña, podría tener una naturaleza ondulatoria y comportarse como un haz de luz, adquiriendo dualidad de partícula y onda. Relaciona la longitud de onda y la masa del electrón mediante una ecuación. Werner Heisenberg, físico alemán, quien propone el principio de incertidumbre, que es la base de la mecánica cuántica actual, y que establece que no es posible conocer al mismo tiempo la velocidad y la posición del electrón con suficiente precisión como para demostrar su trayectoria, o sea que no se puede determinar su recorrido. En el núcleo se ubican los protones y los neutrones, y a su alrededor los electrones, en la nube electrónica, con los niveles y subniveles de energía. Todos estos aportes se unen para dar lugar a la ecuación matemática o de onda que describe mediante 4 números cuánticos el comportamiento del electrón. Schrödinger es quien propone el modelo atómico actual y que se apoya en las conclusiones de Bohr, de Broglie y Heisenberg. Este modelo también es conocido como modelo mecánico ondulatorio o mecánica cuántica. Hasta aquí la historia de los modelos atómicos. Siga siendo parte de Profe en Casa. Bueno, este video igual aquí les estoy mandando el link y se lo voy a mandar a su monitora para que ustedes puedan seguir viéndolo si quieren profundizar más, porque al final de esta grabación vamos a encontrar una actividad. Siguiendo entonces lo que es el átomo, ahora sí que ya vimos cómo evolucionó y todos los postulados que dijeron los científicos a lo largo de la historia, que es un átomo, lo que les preguntaba en la evaluación diagnóstica. Entonces definimos un átomo como la partícula más pequeña en que un elemento puede ser dividido sin perder sus propiedades químicas. Él, como dije inicialmente, viene del griego asíntomo, división, que significa indivisible. Es decir, los átomos están formados por partículas aún más pequeñas, que son las partículas subatómicas. En el inicio se pensaba que ya no se podía dividir más, pero sí hay algo mucho menor que un átomo, que son esas partículas subatómicas, que a ustedes cuando les pregunté me dijeron son los protones, son los neutrones y son los electrones.
Si vemos un poco, entonces todo lo que son las moléculas, todo lo que nosotros respiramos, todo lo que tenemos alrededor está constituido por átomos. Nuestra piel, nuestra saliva, nuestras lágrimas, todos nuestros fluidos biológicos está hecho de átomos en nuestras células. Entonces todo lo que nos rodea está formado por asociaciones microscópicas que son llamadas las moléculas, y esas moléculas están integradas por átomos. En ese átomo nosotros encontramos un núcleo, que es el centro del átomo, que está formado por partículas que son los protones y los neutrones. Los protones tienen carga eléctrica positiva y los neutrones no tienen carga eléctrica, y alrededor de ese núcleo vamos a encontrar los electrones que tienen una carga eléctrica que es negativa. Si pensáramos en una botellita de agua, en el agua que abrimos de la llave, una solita gota de agua contiene más de 3.000 billones de moléculas de agua. Entonces, y una sola molécula tiene entonces 3 átomos. 2 son de hidrógeno y 1 es de oxígeno, recuérdenlo ustedes. Entonces, ese átomo de oxígeno, vean aquí, tiene 8 electrones en su corteza, y también entonces va a tener en su núcleo 8 protones y 8 neutrones si se encuentra en estado neutro, estable. Entonces, así es que todo está constituido dentro de la materia. Entonces, resumiendo, el átomo está constituido por un núcleo y una corteza. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones, y en la corteza los electrones. Solo para pensar un poco, si nuestros átomos fueran del tamaño de una naranja, por ejemplo, nosotros seríamos tan grandes que el sistema solar completo entraría en la palma de nuestra mano. Y todo nuestro cuerpo, hay una cantidad infinita de átomos que nosotros tenemos y que hace que el buen funcionamiento de nuestro organismo. Para pensar, de hecho, cuando nosotros estamos en lugares, esto se ve más que todo en las zonas rurales, en el campo sobre todo, en horas anteriores a una tormenta, siempre va a predominar lo que son los iones positivos o los cationes, y eso inquieta mucho. Los animales, sobre todo los insectos, son muy sensibles a esos iones positivos, y entonces ellos se inquietan y empiezan a meterse en las casas. No sé si en algún momento lograron ver que esos bichitos entran volando, y esto es porque la atmósfera está cargada de esos cationes. Cuando ya pasa la tormenta, el aire va a predominar los iones negativos o aniones, y el aire se va a percibir mucho más fresco y agradable, y ellos empiezan a desaparecer debido a que se calman. Es solo para nosotros denotar que todo a nuestro alrededor, incluso la atmósfera, está constituido por átomos. Anteriormente se sabía que la partícula más pequeña de un elemento era el átomo, y la partícula más pequeña de una sustancia es la molécula. Así como nosotros vemos aquí una botella de agua, aquí tiene infinidad de moléculas de agua, que ya sabemos está constituida por un átomo de hidrógeno, un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno, como lo podemos ver. Esta es la estructura de una molécula de agua. Ya hoy día se sabe que la partícula subatómica es aquella que es más pequeña que el átomo. Estamos hablando que hay mucho menores que el átomo, que son los protones, los electrones y los neutrones. Y hoy también se habla de los quarks. Los invito a leer sobre los quarks por curiosidad. Miren en internet, estos quarks componen los protones y los neutrones. Miremos sobre estas partículas subatómicas, que hoy día están siendo motivo cada vez más de mayores investigaciones, y que quizás nosotros en unos años más vamos a tener muchos más avances tecnológicos debido a ello. Si ustedes tienen en sus manos una tabla periódica en su casa, van a poder observar que hay una gran cantidad de elementos. De hecho, hasta el año pasado, hasta comienzo del 2018, había 119 elementos, 94 de presencia natural y 25 que fueron obtenidos en reacciones artificiales en el laboratorio. Entonces, según la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, la IUPAC, siempre hay que ir evaluando, analizando nuevos elementos para, dependiendo de esas propiedades periódicas, poderlo encajar dentro de este ordenamiento que nosotros conocemos.
Existen en la actualidad 18 grupos y 7 periodos. Ustedes lo han podido ver en su tabla periódica, 7 aquí y 18 grupos, como pueden observar. Tiene una gran cantidad de elementos. Capaz que si compramos una tabla periódica hoy vamos a encontrar datos mucho más actualizados y mucho más elementos diferentes que no están aquí. Los elementos los solemos abreviar o denominar cuando son de compuesto, por decir, de 2 letras, como el calcio. La mayúscula siempre viene primero, una letra mayúscula, después en minúscula. Si es de una sola letra, como por ejemplo el yodo, es la mayúscula nada más. Calcio, Ca, yodo y mayúscula. En la corteza está formada por una nube de electrones que giran alrededor del núcleo. La masa del electrón es prácticamente despreciable. Miren que es aproximadamente 0,0000549 unidades de masa atómica. Es bastante pequeña comparado con lo que tiene la masa atómica, que específicamente ella está formada por la cantidad total de protones y de neutrones, ya que la cantidad o la masa de los electrones del átomo es prácticamente despreciable en un solo átomo. En una tabla periódica, mirando la información que tiene en cuanto a cada elemento, podemos ver que no solamente me da el número atómico, sino también el signo, también algunas propiedades y especificaciones sobre ese elemento en cuanto a punto de fusión, de ebullición, la masa atómica, etcétera. Mucha información de cada elemento nos da la tabla periódica sobre cada uno de ellos. Las órbitas electrónicas se designan con, algunas veces las podemos ver con letras mayúsculas K, L, M, N, O, P, Q, pero normalmente las solemos escribir del 1 hasta el 7. Cada subnivel hay un número determinado de orbitales, que esos orbitales solo pueden tener como máximo 2 electrones cada uno. Si hay un orbital tipo S, hay 3 orbitales tipo P, 5 orbitales tipo D y 7 del tipo F. Y sabiendo esto, que como máximo tiene 2 electrones cada uno, podemos saber el número máximo de electrones que tiene. Por ejemplo, 2 tiene el subnivel S, 6 tiene el P, porque son 2 electrones por 3 orbitales que tiene, que ya vimos aquí. 10 tiene el D, porque son 5 y 2 electrones que puede tener. 5 por 2, 10. 14 en F, debido a que tiene 7 y como solo puede tener 2 electrones, entonces son 14. Y cada uno de estos orbitales tiene geometría, tiene forma y tamaño diferente. Eso lo veremos después con más detalle. La notación de la distribución de los electrones en las diferentes capas del átomo no solo identifica la distancia que tiene del núcleo, sino que también indica la energía que une al núcleo con el electrón con el núcleo. ¿Por qué? Porque los electrones que se encuentren en las órbitas que están más próximas al núcleo, más cerquita al núcleo, son de más bajo nivel de energía. Pero si están en las órbitas más afuera, en los orbitales más afuera, más externos, vamos a encontrar que tienen más energía. De hecho, cuanto más próximo al núcleo se encuentre una órbita, mayor energía será necesaria para arrancar cualquier electrón de esa órbita. Si está aquí cerca, necesitaré mucha energía si yo quiero arrancarlo, hacer un enlace con este o ganar ese electrón, mucha más energía que requiero para quitarlo de aquí cerca del núcleo que estos que se encuentran más externamente. Por eso es que cuando hablamos de la regla del octeto y hablamos de los electrones de valencia, son los electrones de valencia, los que están en la capa más externa, son los que sirven para hacer los enlaces químicos. El núcleo está constituido por los protones y por los neutrones. El protón y el neutrón tienen prácticamente la misma masa y el protón presenta la misma carga que el electrón, pero de signo contrario, mientras que el neutrón no presenta carga. Ya ustedes eso creo que lo sabemos.
Entonces, en el núcleo atómico vamos a encontrar, o siempre vamos a denominar, la masa atómica la vamos a representar por la letra A, y el número atómico lo vamos a representar por la letra Z, donde la masa atómica será entonces el número de protones más el número de neutrones. El número atómico entonces me va a representar el número de protones que está en el núcleo, lo vamos a representar con Z, y por tanto, al saber el número de protones, yo puedo saber cuántos son los electrones que están en la corteza, ya que Z también me va a indicar, es decir, el número atómico Z me va a indicar cuántos electrones posee un átomo. Eso en la tabla periódica encontramos el número atómico. Revisen en su tabla periódica para que vean toda la información que le da de cada elemento: punto de fusión, de ebullición, densidad, símbolo, valencia, estructura atómica, el nombre, etc. Toda esa información nos lo da la tabla periódica. El número de masa atómica hace referencia al número de protones, números de electrones, neutrones, que están presentes en el núcleo. El número de masa o másico se representa por A, como ya lo había explicado. Y también cabe que hablemos sobre los isótopos, ya que hay átomos de un mismo elemento cuyos núcleos tienen el mismo número de protones, pero difieren en el número de neutrones. Es decir, esperaríamos que todo fuera igual, pero no es así. Hay incluso, y es muy normal, ustedes pueden encontrar en la literatura, en textos, todos los isótopos que se utilizan, por ejemplo, para curar enfermedades en medicina. También los isótopos que componen el aire que respiramos, muchos elementos, no solamente el oxígeno, también otros son tipo isótopos. El aire que respiramos, por ejemplo, el oxígeno en estado natural es una mezcla de isótopos donde el 99.8, imagínense, casi 100, corresponde a la formación a oxígeno 16, que tiene 8 protones y 8 neutrones. También un cierto porcentaje está por oxígeno 17, que tiene 8 protones y 9 neutrones, y el 0.20% está representado por átomos con oxígeno 18, que son 8 protones y 10 neutrones. Veámoslo aquí. Aquí tenemos un ejemplo de lo que son los isótopos. Vean, tenemos oxígeno 16, oxígeno 17 y oxígeno 18. Observemos. Tenemos este oxígeno 16, tiene número atómico Z, 8, es decir, tiene 8 protones. El número másico es 16 porque tiene 8 protones, 8 neutrones y 8 electrones. No hay problema. Oxígeno 16. El oxígeno 17, número atómico Z, 8. Número de masa atómica 17. Tiene 8 protones, pero tiene 9 neutrones. Por eso es 17. 8 protones, 9 neutrones y 8 electrones, porque el número de protones es igual siempre al número de electrones. El oxígeno 18, observemos, tiene número atómico 8, número másico 18, tiene 8 protones, tiene 10 neutrones, por eso es 18, 10 y 8. Difieren, no siempre va a ser igual. Recordemos que esto es muy normal y no quiere decir que esté mal, pero ocurre en la naturaleza que no sea igual el número de protones al número de neutrones. Y como el número de protones siempre es igual al número de electrones, este tiene 8 protones y tiene también 8 electrones. Sería importante que miráramos por curiosidad cuáles son los isótopos que se usan en la medicina en la actualidad para la cura de muchas enfermedades. Revisen eso, sería importante. Entonces hablemos de la actividad que tienen que hacer. La actividad que tienen que subir al aula extendida. En el aula extendida ya está realizada esa carpeta, ya la pueden visualizar. Es una carpeta que está en la unidad 1, que se llama Evolución del átomo y sus usos en la tecnología actual. Allí ustedes me van a poder anexar aquí en esta actividad que van a realizar en grupo de 2 personas, solamente 2 personas, no quiero más. En caso tal que no lo pueda hacer con nadie, hágalo individual, pero grupo de 3 no admito. El grupo de 2
y va a tener en cuenta la evolución de los modelos atómicos en el tiempo y los usos en la tecnología actual. Con base a eso usted va a hacer el ensayo y uno de ustedes dos de la dupla lo sube, no tienen que ser los dos, uno de los dos lo sube al aula extendida. Este trabajo lo van a hacer a espacio 1.5, el tamaño de la letra es 12, es mínimo 2 hojas, no hay número máximo de páginas, usted verá cuántas y quiere hacerla de 4, 5, 6, no hay problema, pero mínimo tiene que llevar 2 hojas, no es que va a ser una hoja y listo, y le entregó y media hoja, pues, prácticamente es colocar sus nombres. No, necesito que sea algo bien descrito porque bastante información hemos dado sobre cómo evolucionaron los modelos atómicos y también quiero que con ayuda de lo que usted puede investigar, claro, sin copiar y pegar, porque yo esa información la puedo fácilmente, lo que usted va a escribir ahí lo voy a verificar en internet. Si usted está copiando y pegando, yo me voy a dar cuenta porque eso se observa. Entonces, les pido por favor que interpreten lo que está escrito allí y los usos en la tecnología actual lo describan bien. La fecha límite para la entrega de este trabajo es el viernes a la 1 de la tarde a más tardar. Les queda el día de mañana que tienen ustedes clase conmigo. Pueden ir haciendo la actividad sobre esto. Les queda el día jueves y parte del viernes en la mañana para subirlo en el aula extendida. Además que es bastante sencillo lo que tienen que hacer. Hacer un ensayo sobre lo que ustedes entendieron del átomo y sus usos en la tecnología actual. Espero que toda esta información les haya servido y que ustedes puedan hacer un buen trabajo. De igual manera, el día miércoles, es decir, la otra semana, nos vamos a ver y vamos a poder profundizar sobre todo esto y vamos a evaluar de manera oral esta actividad. Nosotros vamos a hablar sobre lo que cada uno me escribió dentro de ese ensayo que colocaron en la aula extendida, porque voy a llamar al azar y entre todos vamos a hacer una mesa redonda de socialización para interpretar los usos en la tecnología del átomo y también cómo esa evolución, lo que ustedes entendieron de la evolución del átomo en el tiempo. Si tienen alguna duda pueden preguntarme con su monitora. Buena tarde.